Amigos de la Agencia Andina, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día, correspondiente al día de hoy, viernes 25 de julio del año 2014. Estamos a solo 3 días de una celebración importantísima para los peruanos, el Día de la Independencia, las fiestas patrias. Ocasión oportuna para reflexionar en torno, no solo en torno a aquello que los peruanos le exigimos y le pedimos al Estado en tanto servicios y atenciones de calidad, sino para pensar también en aquello que nosotros como ciudadanos podemos hacer a diario por esta construcción colectiva que se llama Perú. Mañana el Congreso va a elegir a su nueva mesa directiva, que va a regir la marcha de este poder del Estado en el periodo legislativo 2013-2014. En la agenda del Congreso hay una serie de temas electorales que redundarían en el mediano plazo en la calidad de la democracia que esperamos y merecemos los peruanos. Una de estas propuestas ha sido la que presentaron hace ya algunos meses organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El 5 de octubre próximo los peruanos vamos a elegir a una cantidad grande de autoridades locales y regionales en un proceso que va a movilizar alrededor de 100.000 candidatos según las cifras que han proyectado los organismos electorales. Millones de ciudadanos vamos a elegir entre candidatos, muchos de los cuales son en realidad postulantes a reelección. Hay autoridades en ejercicio que van a postular a la reelección y hay también funcionarios públicos que intentan llegar a estos cargos de elección popular. Y en ese contexto, un elemento central es el principio de neutralidad, que tiene que ver con el uso de los recursos públicos. Para conversar de ese tema hemos invitado hoy al doctor Eduardo Luna, jefe del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo. Doctor Luna, bienvenido a la Agencia Andina. Muchas gracias por la invitación. Estamos a pocos meses del proceso electoral de octubre, el proceso de elección de autoridades regionales y locales, y entonces el tema del principio de neutralidad es clave. ¿A qué se refiere concretamente? Sí. Bueno, el Defensor del Pueblo ha hecho una invocación ya desde la convocatoria de elecciones, desde el 24 de enero, para que las autoridades locales, regionales que postulan a la reelección observen el principio de neutralidad. En el contexto electoral esto implica, por supuesto, no desequilibrar la contienda electoral por el poder que ostentan en ese momento. Siendo presidentes regionales o alcaldes pueden disponer de recursos públicos y eso claramente desequilibra la correlación de fuerzas en una contienda electoral. Y es importante que garanticemos un proceso en condiciones de igualdad y por eso la norma electoral establece una serie de prohibiciones en esta materia. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Por ejemplo, desde el 24 de enero está prohibida la publicidad estatal, por regla general. Salvo una situación de extrema necesidad, una situación extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, un rebrote de alguna epidemia que justifique una campaña de vacunación, ¿no? O si estamos hablando de publicitar una obra, pero para efectos de saber cuánto cuesta y cuánto tiempo va a tardarse en ejecutar, para que una persona pueda tomar las previsiones y tomar una ruta alterna en una carretera que se está siendo asfaltada, por ejemplo, ¿no? Pero incluso esta publicidad tiene ciertas restricciones. No puede consignarse el nombre de la autoridad candidato, ni el lema de su agrupación política, ni el símbolo, ni los colores, de tal forma que garanticemos justamente el principio de neutralidad. Y en ese sentido, cada caso pues corresponde analizarlo al jurado electoral especial, si se ha vulnerado o no la ley electoral. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo desde la convocatoria de elecciones es enviar sendos recordatorios a las autoridades locales, regionales, a través de oficios que el defensor ha enviado y los defensores regionales, para recordarles a las autoridades cuáles son sus obligaciones. Y en aquellos casos donde hemos encontrado situaciones de vulneración del principio de neutralidad, hemos oficiado al Jurado Nacional de Elecciones para que tome cartas en el asunto y pueda iniciar el procedimiento sancionador que corresponde. ¿Inauguraciones, por ejemplo, están permitidas o no? No, desde el 7 de julio, es decir, 90 días antes del día de los comicios electorales, está prohibido inspeccionar o participar en la inauguración de obras públicas, ¿no? Igual está prohibido hacer alusión directa o indirectamente en las disertaciones públicas de los candidatos a otras agrupaciones políticas, a favor o en contra, o usar locales municipales, ¿no?, para hacer el proselitismo político, ¿no? Esas prohibiciones son claras en la norma, lo cual no excluye que un candidato, una autoridad candidato, y estamos hablando de alcaldes, regidores, puedan hacer proselitismo político fuera de las horas de una gestión municipal, ¿no?
eso sí está permitido, pero no usando los recursos públicos. ¿Y cómo se controla eso, doctor Luna? Porque claro, es un poco difícil de establecer cuál es el margen ahí, ¿no? Un candidato que va a una reelección, por ejemplo, tiene una actividad pública propia de su cargo. Muchas veces son invitados para ser padrinos, qué sé yo, por el hecho mismo de ser autoridades. ¿Eso, por ejemplo, podría estar considerado dentro de una restricción? Claro, ahí va a primar mucho el criterio que tenga el jurado electoral especial, caso por caso. La regla general es la que le acabo de mencionar, y diríamos que un criterio de oro en este caso sería el no utilizar recursos públicos, ¿no? No se puede, por ejemplo, repartir donativos que recibe un gobierno municipal en este tiempo electoral, ¿no? Esto podría claramente ser entendido por la ciudadanía como que es dinero del candidato y está ofreciendo alguna prebenda para poder votar por él en una campaña electoral, ¿no? Este tipo de prohibiciones son claras, pero repito, caso por caso tendrá que evaluarlo el jurado electoral especial. Igual creo que la ciudadanía, y es otra invocación que ha hecho el defensor del pueblo, tiene hoy por hoy más información. Tal vez nunca se ha tenido tanta información respecto a los candidatos, las redes sociales, distintas ONGs que se están dedicando al tema de publicitar estas inobservancias al principio electoral. Estamos también evaluando las hojas de vida de los candidatos. El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado que hacer una verificación de más de 100.000 hojas de vida es materialmente imposible, y por eso ha pedido concurso de la ciudadanía. Claro, salvo que la ciudadanía participe. ¿Cómo se denuncia un caso de vulneración del principio de neutralidad? Sí, en principio cualquier ciudadano puede tener registro de esta inobservancia. Hoy por hoy todos tenemos a veces cámaras en los celulares o a través de fotografías o medios de comunicación. Pueden canalizar sus denuncias al jurado electoral especial de su circunscripción, ¿no? En la página web del jurado están los 96 jurados electorales especiales, y diversas instituciones, también la Defensoría del Pueblo, han habilitado un espacio específico para el tema electoral donde pueden encontrar toda la información necesaria para canalizar esas quejas, esas denuncias en este proceso. Igual estamos en un periodo de tachas en el calendario electoral, y esto está permitiendo al jurado sacar de carrera algunos candidatos y candidatas que no han cumplido con las observancias de la norma electoral. La Defensoría ha hecho ya un trabajo de observación en el campo del principio de neutralidad. Hay algunas cifras que se recogieron en procesos anteriores respecto a lo que ocurría en Lima, por ejemplo. ¿Cuáles eran los casos más frecuentes que se han encontrado en ese trabajo de vigilancia, observación ciudadana? Sí, la Defensoría en pasadas elecciones, como en estas mismas, ha hecho una supervisión viene haciendo una supervisión del principio de neutralidad, cómo se esté observando. Y lo hemos hecho a través de la verificación de paneles, de publicidad, de obras públicas, y hemos canalizado ya a través de 13 comunicaciones en 2 casos al Jurado Electoral Especial de Lima o al Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Gestión Institucional. Y hemos canalizado quejas de ciudadanos referidas a incumplimientos de autoridades en 4 gobiernos regionales, 5 municipalidades provinciales, 4 municipalidades distritales, y se han hecho supervisiones en Lima el 16 de abril, en el Callao el 2 de mayo, en Iquitos también, y estamos iniciando también una segunda etapa de hacer un despliegue mayor a nivel nacional para poder detectar estas situaciones y canalizar las quejas ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles han sido estos 4 gobiernos regionales y por qué casos se les ha hecho observaciones? Sí, mire, básicamente, como le repito, se trata de situaciones que hemos detectado por publicidad estatal indebida, ¿no? En paneles publicitarios, en obras públicas, y en este caso hemos canalizado quejas contra autoridades de gobierno regional de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, del Gobierno Regional de Pasco, de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en Tumbes, en Callao también, en las municipalidades de Bellavista, de Carmen de la Legua, Ventanilla, por citar algunas. ¿Y en esos casos que se obliga a retirar esa publicidad que favorece o beneficia al candidato? Claro, lo que corresponde aquí, y la Defensoría tiene una competencia concurrente con el jurado, porque nuestra labor es supervisar a la administración pública. Cuando se inobserva un principio como el de neutralidad, que es innata la función pública, lo que hace la Defensoría es recordarle a la autoridad, al alcalde, al regidor, al funcionario municipal, que está incumpliendo una norma legal, y lo exhorta a que enmiende la conducta y, por ejemplo, retire
ese lema prohibido en ese panel publicitario. Normalmente acatan las recomendaciones de la Defensoría, ¿no? Pero igual por una competencia concurrente con el jurado informamos de este caso al jurado para que evalúe si inicia un procedimiento sancionador o no, ¿no? Pero en muchos casos lo que ha hecho el jurado primero es iniciar un procedimiento de determinación de infracción, luego decide abrir un procedimiento sancionador y luego ya califica si ha habido una infracción. Ante la reiterancia de una conducta, el jurado puede imponer multas y hasta excluir de la campaña electoral. Multas que pueden ser de qué montos, por ejemplo, doctor Luna, ¿de cuánto podemos No tengo el dato hablando? exacto, pero tiene que ver con un número de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Un porcentaje. Que puede ser, sí, es un porcentaje. Y puede llegar también, usted menciona, al caso de excluir al candidato del proceso. Efectivamente, si, por ejemplo, en este caso de inobservar la prohibición de inspeccionar obras públicas, de participar, hay una conducta reiterada, el Jurado Nacional de Elecciones puede excluir de la contienda electoral a ese candidato, ¿no? También hay otras prohibiciones, otras exclusiones que pueden darse. Por ejemplo, por falsear información en las declaraciones de hojas de vida. Si esto se detecta y en esta labor está el Jurado Nacional de Elecciones realizando una labor intensa de verificación, lo que puede hacer es excluir el candidato hasta 7 días antes del proceso electoral, antes del 5 de octubre. Y en casos excepcionales puede hacerlo incluso un día antes. Claro, hay un tema que de alguna manera tiene que ver con la presencia en medios de comunicación. No es exactamente una vulneración del principio de neutralidad, pero es evidente que autoridades en ejercicio pueden tener mayor presencia en medios de comunicación que candidatos que no son autoridades. Quisiera un comentario respecto a ese tema, doctor Luna, en el siguiente bloque de nuestro programa, y entonces regresamos en unos segundos, amigos. Perfecto. Amigos de Andina, estamos conversando con el doctor Eduardo Luna, jefe del programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo. El próximo 5 de octubre, alrededor de 21 millones de peruanos vamos a elegir aproximadamente 12.000 autoridades locales y regionales en un proceso que debe tener pues todas las reglas de transparencia que merecemos los peruanos y una democracia de calidad. Doctor Luna, habíamos dejado pendiente la pregunta respecto a la exposición mediática de algunos candidatos a la reelección. Es inevitable que la prensa, por la condición de autoridad, recurra de manera permanente a ciertos personajes, ¿no? Alcaldes, regidores. Ese detalle, esa, digamos, posición de privilegio,
no tiene ninguna forma de regularse desde los aspectos de la ley. Sí, la ley establece una cuestión de mínimos, ¿no es así? De ahí que desde la Defensoría pues hacemos una invocación también para que primero los candidatos y las agrupaciones políticas puedan entablar un debate serio en función de propuestas, de ideas, ¿no? Y segundo, a los medios de comunicación y por supuesto a la ciudadanía en general, para que puedan abrir las puertas a una contienda electoral equilibrada, ¿no? Ciertamente los medios privilegiarán, como es también su legítimo derecho, la atención sobre determinados candidatos. Y aquí la regla de mínimos es de que, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la gestión municipal, los actos propios de la gestión municipal, no se aproveche esa tribuna ni esos recursos para desequilibrar la contienda, ¿no? Ahí hay una prohibición expresa, como decía hace un momento, para que las autoridades ediles puedan participar o inspeccionar obras públicas o disertar en esas inauguraciones refiriéndose a algún candidato a favor o en contra. Por eso no hay manera de controlar, ¿no? O sea, porque eso depende un poco también de la, digamos, de la actuación de la prensa, ¿no? De dar atención a ciertos candidatos más que a otros. Sí. Independientemente de ello, hay postulantes a reelecciones pues interminables, gente que tiene 3, 4 periodos y se va por un 5.º periodo. No hay ninguna norma referida a estos temas, obviamente. ¿La Defensoría del Pueblo tiene algún punto de vista sobre estas reelecciones indefinidas? No, aquí ya, bueno, claramente depende de la voluntad del electorado, ¿no? Que decidirá premiar o no al candidato en función de la gestión municipal que haya realizado. Pero entiendo que por lo menos el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente ha opinado en un sentido, ¿no? En contra de la reelección en general indefinida, y en general, al margen de este tema, creo que es importante que pongamos atención o que se incluya ciertamente en la agenda parlamentaria las normas prioritarias para el sistema político, como son el Código Electoral, el Código Procesal Electoral, que son iniciativas legislativas que ha presentado el Jurado Electoral que podrían contribuir a mejorar también el sistema de elección para nuestras autoridades, ¿no? Conversábamos hace un par de semanas con el doctor Mariano Cucho, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y nos decía que había al menos 2 reglas básicas que deberían seguir los ciudadanos en este proceso electoral. Primero, revisar las hojas de vida de los candidatos y luego también observar el cumplimiento de los partidos políticos en cuanto a lo que es su financiamiento, esta obligación de informar qué es lo que gastan, cuánto gastan, cómo lo gastan, de dónde provienen estos recursos. De parte de la Defensoría, ¿hay alguna exhortación en particular respecto al proceso electoral de octubre, el que se avecina? Sí, el Defensor del Pueblo también ha hecho una exhortación pública a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas en contienda, para que aquellos candidatos que no han consignado información sobre sus bienes, sus rentas, lo hagan, ¿no? Ciertamente, si es que ya, digamos, la norma electoral es clara también de que ya presentadas las hojas de vida no puede haber modificaciones salvo anotaciones marginales. Pero nunca es tarde para que sea formalmente o sea públicamente las autoridades puedan exponer cuáles son sus ingresos y sus bienes. Esto es una información adicional, voluntaria de los candidatos, pero nosotros en la Defensoría entendemos que es una buena práctica democrática que transparenta justamente el tema del financiamiento de las campañas políticas y cierra paso de alguna manera a el financiamiento por actividades ilícitas, ¿no? Que provienen del narcotráfico, de la minería ilegal, del lavado de activos. Siempre es un ejercicio transparente y democrático e ilustra al ciudadano respecto a la catadura moral, digamos, de ese candidato, ¿no? En ese sentido, reiteramos esa exhortación para que nunca es tarde, se puedan hacer públicas estas declaraciones. Y de cara al ciudadano, bueno, efectivamente, hacer una labor vigilante de sus autoridades. En este periodo de tachas muchas personas han presentado en este tiempo tachas para poder cerrarle paso a candidaturas que no han cumplido con la norma electoral. Y creemos que eso es un ejercicio democrático, no solamente el ciudadano es el que va a votar ese día, sino también quien ejerce los deberes como tal, ¿no? ¿Qué otras previsiones está tomando la Defensoría del Pueblo para el proceso de octubre? Bueno, la Defensoría está elaborando un plan de trabajo también para este periodo y quiere poner especial atención en el despliegue que vaya a desarrollar en aquellas zonas que pueda haber conflicto electoral, sea por el tema, todavía no lo hemos definido porque esto va a depender mucho de la lista final del padrón electoral, ¿no? Es decir,
siempre existe un riesgo en aquellas ciudades donde se han denunciado situaciones de votos golondrinos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos canalizado algunas quejas en Arequipa, en Ucayali, en Ancash, en Lima Sur, que hemos puesto en conocimiento del Jurado Electoral Especial. Ya el padrón formalmente ha cerrado, pero siempre existe la posibilidad tratándose de un delito electoral, que el RENIEC, a través de su Procuraduría, pueda denunciar por la infracción al artículo 359 del Código Penal, que es el tipo vinculado a votos golondrinos, ¿no? Por ejemplo, en estas localidades donde existen quejas del público, sí habría que prestar especial atención, y la Defensoría pretende elaborar pues un mapa de localidades con riesgo, ¿no? A partir del cual poder poner más énfasis en la supervisión que vayamos a realizar. ¿Estaría listo para cuándo este mapa de riesgo? Bueno, es en las siguientes semanas. Esto ya depende de la Juntía para los Conflictos Sociales, que está trabajando intensamente en ello, pero pronto daremos a conocer ya esta información, y la colgaremos, como todo lo que estamos haciendo, en la página web de la Defensoría del Pueblo. Estamos habilitando un espacio específico para el tema electoral. Es interesante porque además, cuando uno habla de observación electoral, suele suceder que las misiones de observación, que los equipos de observación se concentran en las zonas urbanas, un poco en realidad en función de las dificultades que representan desplazarse hacia el sector rural. ¿Hay alguna previsión para poder hacer también observación en zonas alejadas del país, doctor? Sí, eso estamos evaluando. Como esta supervisión requiere, por supuesto, el financiamiento, estamos esperando la confirmación también del apoyo de las agencias de cooperación para poder realizar este trabajo, pero existe la intención de parte del defensor de poner especial atención en estas zonas alejadas del país. Desde siempre la Defensoría hace campañas itinerantes de supervisión en la Amazonía peruana, en las zonas más alejadas de la sierra, para recabar quejas del público, ¿no? No solamente esperamos en nuestras oficinas a que llegue la ciudadanía a quejarse, sino también hay una actitud siempre proactiva de la Defensoría para recabar quejas allí donde el Estado normalmente no se encuentra o se encuentra parcialmente. Claro, independientemente de la actividad de observación, de esta supervisión, en realidad lo que define la calidad de la democracia es el voto ciudadano, que tiene que ser un voto a partir de estudiar y evaluar propuestas de trabajo de los candidatos, y no solamente a partir de publicidad. Estamos ya en realidad, ¿cuántos meses? Son 4 meses más que nos faltan para el proceso, 3 meses más para el proceso de octubre. Una exhortación final desde la Defensoría del Pueblo, doctor Luna, para este proceso electoral. Sí, haciendo eco a la recomendación, a la exhortación que ya ha hecho el defensor Eduardo Vega, hay una invitación clara, no solamente de una entidad como la Defensoría, sino casi es un clamor de la ciudadanía en general, a los candidatos, a las agrupaciones políticas, primero para que el debate se desarrolle en un clima de cordialidad, sin acusaciones, imputaciones que no vengan al caso, y básicamente referidas a planes de gobierno, ¿no? Es importante que la ciudadanía se informe. Los planes de gobierno también están colgados en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, y es importante que entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil puedan abrir espacios para el debate de candidatos, y que este debate se desarrolle en base a propuestas, ¿no? De ahí pues la exhortación también de la Defensoría para que se privilegie la palabra, ¿no?, frente a la agresión, y directamente la discusión en base a propuestas para los mejores gobiernos regionales y locales. Y que la ciudadanía participe también en esta fiscalización de usos y de este principio de neutralidad a través de las redes sociales, que ahora son una herramienta bastante útil. Sí, por supuesto. Creo que como nunca, hoy por hoy, el ciudadano tiene información suficiente para poder realizar una labor de vigilancia consciente y emitir un voto informado, y para escoger autoridades calificadas en la gestión municipal. Bien, doctor Luna, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Amigos de Andina, hemos conversado con el doctor Eduardo Luna, jefe del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo. El tema electoral va a seguir tomando fuerza en las próximas semanas, y nosotros continuaremos informando al respecto. Gracias por su compañía. Nos encontramos el próximo viernes.